Bien, vámonos por favor allí a Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, versos 8, versos 8 al 14. Bien, todo ya lo tenemos. Romanos capítulo 13, versos 8 al 14. Bien, me acompañan con la Reina Valera. Si alguno quiere con otra versión, está muy bien. Yo solamente lo voy a leer, ustedes solo me siguen, ¿ya? Dice allí, Romanos capítulo 13, versos 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada indebido, o el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, hermanos, así que el apóstol Pablo, por supuesto, continúa con esta exhortación dada para nosotros, haciendo esto de que, empezando de que como creyentes, amados hermanos, nosotros, dice, debemos de dar cumplimiento a la ley, entre comillas, pero más allá de un cumplimiento de la ley es justamente el amor. Bien, el apóstol Pablo, él nos habla por medio de la experiencia personal que él tuvo, un poquito recordándonos hacia los versículos hacia atrás, justamente en este mismo libro de Romanos, capítulo 7, versos 14, 15 y 19. Van a disculpar que hoy las impresiones no salieron, así es que porque la impresora había estado un poco maluca, así que anoten por favor allí en las hojitas que ustedes tienen de anteriores anotaciones, por favor pónganlo allí. El tema de hoy es: el amor cumple la ley. Ese es nuestro tema general de esta mañana de estudio en base a estos versículos. El amor cumple la ley y la motivación en el cumplimiento de nuestras obligaciones es el tema central. Bien, así que Pablo, amados hermanos, nos recuerda, Romanos capítulo 7, versos 14, 15 y 19. Él nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, número 1, de que sabemos que la ley es espiritual, y luego él, basado en su propia experiencia, dice: mas yo soy carnal, dice él, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que lo que el apóstol Pablo nos está recordando con esto en cuanto a su experiencia, cuando él dice yo soy carnal, vendido al pecado, no es que él está queriendo decir de que él fuera un creyente carnal, sino él está hablando exactamente de la condición en la que tanto él como todos nosotros vivimos. Vivimos en una condición o en un estado de una naturaleza pecaminosa en el cual hay una lucha, dice la palabra, entre nuestra naturaleza ya vieja, ¿no?, que es nuestra naturaleza viciada, con nuestra naturaleza actual, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto el apóstol Pablo menciona por eso que fue establecido la ley, porque para el hombre es realmente difícil, y por no decirlo con honestidad, es imposible cumplir la ley, porque también en otro texto el apóstol Pablo dijo de que la ley es espiritual, ¿no es cierto? Aquí mismo en realidad en este texto lo dice, en Romanos 7:14, la ley es espiritual y el hombre es vendido al pecado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en realidad de que el hombre pueda cumplir la ley? Es justamente cuando el hombre tiene este nuevo
nacimiento por medio de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que como cristianos, y la verdad como un cristiano honesto y sincero, ¿no? Para nosotros la obediencia o nuestro deseo de querer obedecer, por supuesto, al Señor, es siempre eso, un deseo fervoroso. Estamos con ese, no solamente con ese deseo, sino además también con ese llamado a la obediencia al Señor, de querer cumplir evidentemente lo que Él nos manda en su palabra, ¿no? Ahora, sin embargo, evidentemente tenemos esta lucha en nosotros. Es por medio de la obediencia a Dios que nosotros los creyentes, cuando nosotros obedecemos al Señor en sus mandamientos, es que nosotros, a partir de esa obediencia a sus mandatos, es que nosotros recibimos bendición de Él. Es a partir de nuestra obediencia al Señor que nosotros tenemos gozo. Es a partir de nuestra obediencia al Señor que nosotros recibimos todas aquellas bendiciones espirituales que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros lo vivimos en nuestra experiencia diaria. Cuando tratamos o cuando buscamos nosotros obedecer al Señor, sus mandatos están allí para nosotros. Y por el otro lado también está en el creyente la naturaleza carnal, esa naturaleza que está allí, esa naturaleza vieja. Y es del creyente, evidentemente, el tomar la decisión de hacia cuál lado el creyente tomar o dejar tomar el control de la vida. Si dejar tomar el control de su vida a la naturaleza de Cristo, lo cual generará eso, por supuesto, en nosotros bendiciones, generará eso en nosotros gozo, generará eso también en nosotros por momentos tristeza, hasta que el Señor termine de lograr ese propósito que tiene, para que a partir de allí realmente podamos nosotros disfrutar entendiendo lo que Él estaba queriendo hacer. Y hermanos, no hay cosa más importante para nosotros justamente el tema de obedecer, de la obediencia. Usted y yo como creyentes estamos llamados a eso. El apóstol Pablo, en este contexto de Romanos capítulo 14, allí en ese verso 8, dice allí, no debáis, dice, el Romanos capítulo 13, 8 justamente, dice, no debáis a nadie nada, dice allí, sino el amaros unos a otros. El cumplimiento de la ley se ve reflejado justamente en que el Señor, entre los aspectos que debemos nosotros hacer, no es justamente cuando habla de no deber a nadie nada, no está queriendo decir de que no debemos de prestarnos en momentos en que nosotros queramos invertir, en momentos en que nosotros queramos hacer, capitalizarnos para hacer algunas cosas. Evidentemente el Antiguo Testamento a nosotros muestra, a los judíos, de que el Señor estaba de acuerdo en que los judíos puedan entramparse, puedan prestarse para poder hacer inversiones, para poder ellos generar ingresos y poder capitalizarse. Así que en este contexto, cuando menciona el verso 8, no debáis a nadie nada, no está hablando en un contexto de que el creyente no deba de prestarse dinero, ¿no? Sino que está queriendo mencionar desde el aspecto económico de que sí es, por los contextos de los Antiguos Testamentos, tenemos de que sí el creyente puede llegar a prestarse evidentemente de las instituciones financieras, evidentemente, pero en este contexto está hablando más que todo de nosotros como creyentes, que no debemos de deber en este caso hacia nuestro prójimo lo que nuestro prójimo como persona, él está en su derecho de recibir. El Señor nos ha dado a nosotros mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos mandamientos? Lo vemos allí, por ejemplo, en el Decálogo, sino Éxodo capítulo 20, nos muestra ahí el Decálogo de los mandamientos de Dios, donde los primeros mandamientos habla acerca de nuestro
temor a Dios, de nuestro amor a Dios, de nuestra obediencia a Dios, de amar a Dios. Y lo siguiente que viene de la segunda parte del decálogo habla acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Y a eso es lo que justamente se refiere esto, queridos hermanos, en cuanto al verso 8. No deber a nadie nada. Esto se puede interpretar de que nosotros los cristianos estamos en esa responsabilidad de dar a nuestro prójimo lo que en cuanto a nuestro prójimo, sea creyente o no creyente, él merece recibir en cuanto a su cualidad de persona. Veamos algunos textos, por ejemplo, acerca de este punto. Por ejemplo, allí Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Si ustedes me siguen allí, por favor. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Cuando dice allí el Señor, no debáis a nadie nada, sino el amaros, dice, el amaros unos a otros, o el amarnos unos a otros. Nuestro Señor fue el quien un poquito más profundizó en el tema de este mandamiento. Juan capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, en este sentido de amar, dice no debáis a nadie nada, está hablando entonces como creyentes que, como creyentes, el amor se refleja a través del servicio, ¿no? Los mandamientos que Dios ha establecido, dice 613, de esos 613 está el resumen en el decálogo, los mandamientos del Señor, 10 comprimidos allí, pero nuestro Señor Jesucristo aún todavía agarró y los resumió en 2, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro amor a Dios se traduce a través de un servicio a Él, y ese servicio a Él por lo general se traduce en un servicio a nuestros hermanos. El Señor quiere que nosotros quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y empecemos a abrir nuestra mente o abrir nuestros ojos espirituales en un sentido de poder observar, pedir a Dios que nos dé entendimiento para que podamos ver a través de los ojos del Señor la necesidad en nuestros hermanos y nosotros poder traducir ese amor de manera práctica en el servicio a los demás. Miren ustedes, por ejemplo, cómo Mateo capítulo 25, por favor síganlo allí anotando, Mateo capítulo 25, versos 35, 36 y 40, el Señor cómo menciona lo que viene a ser el reflejo del amor que como creyentes nosotros debemos de tener. Nuestro Señor habló acerca de esto, de que nosotros como creyentes debemos de servir a los demás. Dice allí el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Así que como creyentes nosotros, hermanos, el servicio a los demás, el servicio a los demás creyentes, por supuesto, demuestra, por supuesto, nuestro amor sincero, hacia ellos, pero también evidentemente un amor que trasciende, que va más allá, que es el reflejo de nuestro amor a Dios. Y en este aspecto, hermanos, realmente, como dijo uno de los apóstoles, hay mucho que decir a raíz de esto, ¿no? Mucho también tenemos que preguntarnos en cuanto a cuando nosotros decimos que somos creyentes y que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo se traduce eso de manera práctica
el reflejar mis convicciones hacia las demás personas, entendiendo de que la fe no es algo abstracto, no es algo que no pueda en sí verse o reflejarse, sino que más bien evidentemente por medio de la fe es que las acciones se muestran. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando creyó Abraham, cuando Dios, habiéndole dado la promesa a los 75 años, y dice, y Abraham creyó. Y luego, 25 años después, nace el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Y unos pocos años más después, quizás allí Isaac, adolescente, Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo. Y quiero que lo sacrifiques para mí. Abraham, ¿qué actuó primero en él antes que la obediencia? Actuó primero la fe. Abraham, aunque le dolió en el corazón el pedido de Dios por aquel que Dios le había dado esa promesa a él de su hijo Isaac, Abraham agarró y caminó esos 3 días de camino para llegar allá al monte. Y cuando ya estuvo listo con el hijo tendido sobre el sacrificio, con las manos de él sobre los ojos de su hijo y con el cuchillo listo para cortar el cuello, fue cuando Dios le dijo, Abraham, no lo hagas porque hoy he descubierto realmente tu amor, tu entrega, tu fidelidad hacia mí. Hermanos, una fe que no obra no es fe. El Señor por medio de Pablo dice, hermanos, no deban a nadie nada, sino solamente el amarse unos a otros. El no deberse nada a nadie, no está hablando en un contexto, como ya lo mencionamos, un contexto financiero, porque sí el Antiguo Testamento mencionaba de que sí se podían prestar entre ellos. Es más, hay normas en las cuales también cómo se debía de hacer, de cómo la persona que prestaba no tenía que ser una persona quien agarre y cobre intereses altos. El Señor restringía eso. Pero en el contexto en el que lo está mencionando es justamente de que como hermanos nos debemos el uno al otro en el tema del servicio, del manifestar nuestro amor por medio de la entrega, por medio del dar, por medio del estar listos, predispuestos para el servicio. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en este contexto realmente continúa evidentemente los siguientes. En el verso 9, por ejemplo, allí dice, continúa allí, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Evidentemente, continuando ese verso 8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Verso Mateo capítulo 5, verso 44. Nuestro Señor Jesús dice allí, pero yo os digo, de este amor que trasciende, que va más allá incluso del amor hacia los hermanos, más allá del amor hacia nuestra familia carnal, va aún más allá cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, amen a sus enemigos, ¿no? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por aquellos quienes los ultrajan y quienes los persiguen, ¿no? A eso es también lo que el Señor se refiere cuando Él menciona allí de que se ame. No debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor del creyente que se refleja en ese amor hacia el Señor trasciende más allá de nuestro amor hacia nuestros hermanos en Cristo, trasciende más allá de nuestro amor hacia nuestras familias, hacia nuestros familiares en la carne, y trasciende más allá hacia las otras personas, aún incluso estar dispuesto a amar a los enemigos.
Continúa allí los versos 9 y 10, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es que Pablo allí va a volver, por supuesto, a retomar la ley en ese contexto de estos versículos. Retoma nuevamente Pablo y tenemos que evidentemente irnos a lo que estipulaba la ley, el decálogo divino acerca de lo que era lo que la persona no debía de hacer. ¿Qué cosa es lo que no se debía de hacer? Allí en los mandamientos dice, no cometerás adulterio, es con lo que menciona, con lo que inicia el apóstol Pablo, Éxodo 20, verso 14, no cometerás adulterio. ¿A qué se refiere esto? Es un pecado cometido contra el amor al prójimo y el cual es respecto a lo que merece todo matrimonio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de adulterio, es algo en lo cual el Señor está totalmente en contra, porque también Hebreos dice, dichoso sea el lecho sin mancilla, ¿no? Es decir, de que Dios cuida la unidad del matrimonio y que Dios está totalmente en contra de toda relación extramarital que pueda haber dentro del lecho conyugal. En ese contexto, el adulterio viene a ser evidentemente una relación ilícita, es una relación ilegítima, ¿no?, con la mujer de otro. Y hermanos, esto realmente es grave, esto es realmente gravísimo, ¿no? Y es algo en lo cual, hermanos, nosotros debemos de evitar caer evidentemente. Cuando el apóstol Pablo en los Corintios menciona acerca de las divisiones que estaban habiendo en la iglesia, de situaciones de pecado al interior de la iglesia, y el apóstol Pablo termina diciendo, aún incluso dice, he escuchado algo que ni siquiera se nombra aún incluso entre los incrédulos, ¿no?, de que un hijo está con la mujer de su padre, ¿no? Hermanos, estas cosas evidentemente entre los creyentes no debe de haber, ¿no? No debe haber. Esta relación o este tipo de relación quebranta el juramento de fidelidad hecho al contraer el matrimonio. Cuando una persona agarra y se va a tener una relación extramarital, esta persona no solamente está en ofensa contra su prójimo, sino que esta ofensa también va directamente en contra de Dios. Hay un texto, si no me equivoco, es en Proverbios, en este momento no lo recuerdo el versículo, pero dice, ¿podrá jugar el hombre con fuego en su seno? ¿No? ¿Podrá jugar el hombre con fuego en su seno sin quemarse? Dice él, ¿no? ¿Podría un hombre tener una relación extramarital sin que en algún momento se descubra y que el esposo no tome acciones en contra de ello, ¿no? ¿Cómo sería un esposo, ¿no?, quien llega a descubrir a su esposa en una situación así, ¿no? Realmente sería muy lamentable. Sería realmente un hecho bastante difícil. Evidentemente la mano de Dios allí curará heridas, ¿no?, pero sin duda alguna es algo bastante delicado, ¿no? Bueno, hay testimonios en cuanto a esto que ha ocurrido en algunos hermanos fuera de la iglesia que hemos oído, y ha sido triste el haber escuchado esto, y el tiempo que el Señor tiene que dedicar en sanar estas heridas al interior realmente toman mucho su tiempo. Así que empieza allí, dice, no cometerás adulterio. Más adelante dice, no matarás. Esto está en Éxodo 20:13. Y entendemos evidentemente de que el no matarás se trata evidentemente de homicidio, se trata de feminicidio,
se trata evidentemente de quitar la vida al prójimo, ¿no? Y esto, el quitar la vida al prójimo, es una de las mayores muestras de desprecio por la vida de una persona, ¿no? Atentando contra el don que Dios ha dado, privándole de ella cuando Dios no había aún determinado, ¿no? La Biblia nos dice que Dios es el dador de la vida. La Biblia nos dice de que Él es el que sabe nuestro tiempo de cuándo es que nosotros partiremos a su presencia, ¿no? Pero definitivamente de que una persona cometa homicidio, que llegue a matar, evidentemente está atentando contra el don de la vida que Dios ha dado, ¿no? Hay otro también allí, otro pecado, dice no hurtarás. Está en Éxodo capítulo 20, verso 15. Y cuando habla de hurtar, está hablando evidentemente del robar, ¿no? Es tomar posesión de lo que es del prójimo en provecho propio, ¿no? Miren ustedes cómo la Biblia hablaba acerca del tema de robo. La Biblia menciona claramente y tácitamente qué era lo que los judíos en aquel contexto debían de hacer. Cuando, por ejemplo, una persona robaba, esta forma de restituir era de que la persona tenía que devolver lo robado y además tenía que indemnizar al afectado el doble de lo que había robado, tenía que devolverle y además tenía que adicionalmente indemnizar con el doble del robo. También estamos hablando cuando era en el tema de dinero, Éxodo 22, 7, ¿no? Se debía pagar o indemnizar 4 veces o hasta 5 veces más, ¿no? Si eran animales, eso también está Éxodo 22, versos 1 al 4, Éxodo 22, 1 al 4, ¿no? Y lo interesante de esto, que si el ladrón no podía restituir, si el ladrón no podía devolver aquello que él había robado e indemnizar, ¿qué es lo que se tenía que hacer? El mismo ladrón en última instancia podía ser vendido como esclavo para poder liquidar la deuda, ¿no? Aún hasta ese punto, dentro de la ley se llegaba con tal de que esto sea una muestra pública delante de los demás para que los demás puedan ver, puedan oír y no cometer ese tipo de hecho en contra de su prójimo, ¿no? Así que, hermano, en la Biblia claramente nos mostraba eso. La codicia también era otro tipo, en lo cual menciona aquí dentro de este texto, ¿no? Y cuando se habla de codicia es ese deseo egoísta por las posesiones ajenas, ¿no? O por los vínculos que ha contraído su prójimo con los demás, ¿no? Así que, por supuesto, la palabra nos prohíbe todo deseo de poseer lo que no es nuestro para nuestra propia satisfacción, ¿no? Como más bien debe ser en todo caso lo que la palabra nos muestra es que nosotros más bien dice debemos de dejar de lado estas cosas, ¿no? E ir incluso más allá de lo que la ley incluso nos mostraba, ¿no? Y eso se ve a través, por supuesto, de un amor reflejado a través de la piedad, ¿no? Un amor piadoso, un amor perdonador. La Biblia nos menciona aquí en Efesios 4:32, dice de que todos los creyentes debemos ser benignos unos con otros. Nosotros debemos ser misericordiosos. Nosotros, dice, debemos de perdonarnos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Esa es la manera en la cual nosotros debemos de manifestar nuestro amor a las demás personas, ¿no? Y hermanos, realmente esperamos que en las iglesias y principalmente en esta iglesia local, hermanos, podamos nosotros considerar estos mandamientos que el apóstol Pablo nos recuerda de acuerdo a la ley, ¿no? No robarás, no codiciarás, no adulterarás, ¿no? Son pecados en los cuales el Señor nos llama a todos los creyentes a no cometer. Además, por supuesto, de los otros tipos de mandamientos
Pero lo lindo de esto, amados hermanos, es que al ser, dice, el amor de Cristo en nuestras vidas, nos lleva a nosotros en una situación en la cual como creyentes no solamente estamos en esa capacidad de cumplir los mandamientos del Señor, sino incluso de ir más allá de eso todavía, ¿no? En el amor. Hay otro texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9, ¿no? El apóstol Pablo nos llama a nosotros, ¿no? Que debemos de renunciar allí a todo odio, a todo tipo de animosidad, a todo tipo de amargura. Como creyentes debemos de renunciar al orgullo, debemos de renunciar a esa actitud de tomar venganza, ¿no? Debemos de renunciar a todo aquello que nos aleja realmente de lo que es amar. Allí 1 Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros, ¿no? Así que eso, hermanos, lo que nos muestra aquí en cuanto a lo que viene a ser la demostración de amor en nuestras vidas. No solamente entre nosotros como creyentes. Este amor realmente es un amor que trasciende. La palabra del Señor dice que nuestro Señor no tiene acepción de personas. El Señor no tiene favoritismo. Evidentemente ama a su pueblo de Israel, ama a sus hijos, quienes son sus hijos por una relación que ha venido por Él, por medio de su salvación, pero el Señor también no deja de amar aún todavía a los incrédulos. Aunque hay evidentemente un distanciamiento entre esa persona no creyente y Dios, es enemigo de Dios, pero la palabra de Dios dice de que el Señor, habiendo pasado por alto todas aquellas cosas, mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. No hay ninguna mayor manifestación de amor, mayor que eso. En un texto del Nuevo Testamento dice de que quizás alguno osará en morir por el bueno, ¿no? Quizás alguno osaría morir por aquella persona a quien considera de que es mejor que nosotros, que puede influenciar más que nosotros, es un hermano muy querido, muy amado, y que estando en una situación de peligro aún incluso estaría dispuesto a dar mi vida por él, ¿no? Con todo, alguno quizás osará en morir por el bueno, pero el texto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y el apóstol Pablo también lo dijo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Está hablando morir a nuestro propio ego y permitir que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas y que refleje ese amor por medio nuestro, ¿no? El segundo punto está en estos versos 11 al 14 del capítulo 13, y este punto es la motivación que nosotros tenemos para el cumplimiento de las obligaciones que tenemos. Versos 11 al 13, rapidito dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues esas obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Así es que miren ustedes cuando en estos versos el apóstol menciona, ¿no? Ya es hora. Luego menciona más adelante, ahora está más cerca. Luego continúa y dice, nuestra salvación, dice. Luego dice, la noche está avanzada. Y por último dice ahí, se acerca el día. Todas estas expresiones que el apóstol Pablo allí está mencionando, todo este tipo de expresiones, el apóstol Pablo está dándole allí un sentido de urgencia, un sentido de ser impostergable, ¿no? El apóstol Pablo de alguna manera nos está haciendo mirar aquellas cosas escatológicas, es decir, aquellas cosas que están por venir, que son inminentes
y que el Señor en su momento lo cumplirá. Cuando miramos Daniel, cuando miramos Amós, cuando miramos Isaías, cuando miramos Joel, cuando vamos entendiendo y tomando los textos que Dios ha puesto tanto en el Antiguo Testamento y luego nos vamos aquí al Nuevo Testamento, principalmente Apocalipsis, vemos, amados hermanos, que las cosas que Dios ha mencionado que poco a poco iban a ir sucediendo, amados hermanos, se está cumpliendo. Y Pablo lo dijo hace 2000 años atrás. Pablo está allí, todas estas expresiones que él está utilizando, lo está utilizando como en un sentido de emergencia. Hermanos, o sea, él está diciendo, hermanos, las papas están quemando. Estas cosas que les estoy diciendo acerca del amor, hermanos, no nos olvidemos de ello, andemos sobre ello, caminemos sobre ello, ya que, hermanos, el día se acerca, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El día que todo creyente espera cada vez más se acerca. Y no como algunos, dijo Pedro quizás, ¿no? De que hay algunos que dicen, eso ya se dijo hace tiempo y nada, no llega a ese, ¿no? El apóstol Pablo dice, no hagan caso nada de ellos, sino simplemente recuerden, enfoquémonos en aquello en lo cual debemos de hacer, porque lo que está por venir está cada vez más cerca. Y por tanto, entendiendo eso, de que nuestro Señor Jesucristo ya viene, nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice allí Primera de Juan capítulo 3, verso 3, ¿no? ¿Qué es lo que dice allí? Primera de Juan 3:3. ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan 3:3. Bueno, porque no se va a escuchar, yo mismo aquí lo voy a leer, pero esto es algo sumamente importante para nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, ¿en quién tiene usted puesto su esperanza? ¿En quién tiene usted puesto, amado hermano, su esperanza? Si hoy día nuestro Señor Jesucristo regresara, y estoy hablando en cuanto a su regreso en el hecho de que la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que Él va a estar en los cielos y dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, Él llamará. Pablo dice, primeramente los que nos precedieron, los que durmieron, ellos serán primero, pero luego dice, en un cerrar y abrir de ojos, nosotros también partiremos juntamente con ellos y estaremos en la presencia del Señor, en los cielos. Hermanos, si hoy día el Señor estuviera ya en los cielos, si hoy día el Señor ya estuviera a punto de tocar la trompeta de llamado a sus hijos, hermano, ¿usted está ahora preparado para ello? Usted estaría diciendo en este momento como Jesús, cuando Apocalipsis al terminar, dice nuestro Señor Jesús, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y Juan termina diciendo, amén, dice Juan, amén, ven Señor Jesús. ¿Usted está en esa misma actitud, amado hermano? O de repente usted y yo estaríamos tal vez diciendo al Señor, no, Señor, todavía un ratito tardaré, tengo todavía, Señor, espérame, es que no he terminado, Señor, lo que tengo que hacer. Hermano, la palabra de Dios nos dice que su venida está cerca. Y cada vez parece ser más temprano que nunca. Todo lo que está sucediendo en nuestro contexto actual, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, hermano, todo
Todo por eso dice la palabra de que habían personas entendidas que estudiaban los tiempos, Kairos, la administración de cómo Dios va haciendo las cosas de acuerdo a sus propósitos, para que todo llegue a terminar tal cual como Él lo ha dicho. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere en estos versículos del verso 11 al 14. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros de que, hermanos, debemos evidentemente de buscar al Señor. Ahora más que nunca debemos de buscar al Señor más concienzudamente. Ahora más que nunca debemos realmente de ser intencionales en la búsqueda del Señor. Debemos de ser diligentes. Debemos de agarrar y de tomar, dice la palabra, tomar las armas, dice, de la luz. Cuando se refiere a las armas, no está hablando de las armas de escopeta, de arma, de cuchillo, de espada. Entendemos de que no está hablando de ese tipo de armas. Porque Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomen la armadura de Dios, tomen el yelmo de la fe, el cinturón, la coraza de justicia, tómenlo, dice el apóstol Pablo, que es toda nuestra armadura que el Señor nos ha dado. Nos dice también allí, andemos como de día, y esta palabra, andemos honestamente, es decir, buscando de una manera sincera, realmente sincera, en vivir vivir de una manera que agrade al Señor. Eso es lo que está queriendo decir allí, honestamente. Vivir firme, de una manera que agrade a nuestro Señor, con sinceridad delante de nuestro Señor y delante de los hombres. Esa es la actitud que todo creyente debe de tener. Vivir una vida santificada, que refleje nuestra vida justificada, lo que Dios ha justificado en nosotros. A eso es lo que el Señor se refiere. Bien, así que, hermanos, ¿cómo estamos actualmente viviendo? Vístanse de nuestro Señor Jesucristo, termina diciendo. Vístanse. Lo que Pablo está queriendo decir allí es de que nosotros debemos de avanzar en ese proceso de nuestra santificación, tomarnos, revestirnos de nuestro Señor y caminar de acuerdo a su voluntad, arraigados, sobreedificados. Es lo que el Señor nos está mandando a nosotros ahora. Hermanos, mientras nosotros si permanecemos en nuestro egocentrismo, en nuestro egoísmo, en solamente nosotros, hermanos, el mundo está avanzando. El mundo está avanzando. Y el Señor, dice la palabra, así como a Elías le dijo, cuando Elías, Señor, solamente yo quedo, nada más, no hay nadie más conmigo que te sea fiel a ti, que te siga a ti. El Señor le dijo, Elías, estás equivocado. Tengo un remanente, 7,000 hombres no han doblado sus rodillas delante de Baal. Mientras si nosotros, hermanos, estamos allí en nuestras cosas, solamente buscando que queremos ser ricos, que buscando que una cosa ser y otra que son propias del mundo, hermano, el mundo está avanzando. El mundo continúa y continuará hasta el fin en aquellas cosas que no son agradables al Señor. Y si nosotros queremos agradar al mundo, hermano, estamos yendo por el camino equivocado. El Señor nos manda que nosotros sigamos sus caminos, sus pisadas, y que dejemos de lado todas aquellas cosas que no glorifican a Dios. En el mundo estamos, dice la palabra, pero no somos parte del mundo. En el mundo estamos, dice la palabra, pero no somos parte del mundo. Nuestra nacionalidad está en los cielos. Y por tanto es ahora que debemos de realmente buscar de una manera honesta y sincera, buscar al Señor en nuestras vidas. Pedirle que nos cambie el corazón si no sentimos ese deseo. Si no tenemos el deseo de tomar su palabra, si no tenemos ese deseo de orar, hermanos, es un tiempo hermoso para ponernos a cuentas con Él, decirle, Señor, sé que estoy obrando mal, sé que no estoy yendo de acuerdo a tu camino,
Señor, pero perdóname, no siento el deseo, las ganas de orar, no siento el deseo, las ganas de tomar tu palabra, no me llama la atención el hacer el bien a alguien, prefiero siempre para mí, lo mejor, lo bueno, soy egoísta. Hermano, hoy es el tiempo de cambiar nuestra actitud y pedirle al Señor que nos renueve, que nos cambie, que este enfoque incorrecto que tenemos, que nos cambie, para que podamos ir de acuerdo a su voluntad de una manera práctica en nuestras vidas, práctica en nuestro diario vivir. Bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, porque, Señor, somos desafiados por el apóstol Pablo a amarte, a amar a nuestro prójimo. Padre, sabemos que nuestra naturaleza de pecado, eso es incomprensible. Cuando la ley dice, no codiciarás, no matarás, no robarás. Señor, cuando la ley menciona eso, Padre, humanamente no estoy en las condiciones de cumplirlo. Sin embargo, en lo que nos has dado en Cristo, tu Espíritu Santo en nosotros, nuestra nueva naturaleza, Señor, eso suple con creces y aún va por encima, más allá de lo que aún la ley nos pide. Señor, llévanos a cumplir tu palabra. Llévanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, sea nuestro hermano en Cristo, sea nuestra familia en la carne, sea, Señor, ese vecino, la familia a quienes conozco, Señor, que no te conocen a ti, obra, Señor, en mi vida. Padre, que sea un testimonio tuyo donde esté, en cualquier lugar que me encuentre, que seas tú obrando en mi vida y a través de mí, Padre, para que tu amor en mí, Señor, se refleje en todo lugar, en todo momento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Llévanos a ello. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.